Bienvenidos a este espacio para cuestionarnos todo. ¿De dónde viene mi forma de ser? ¿Por qué creo lo que creo? ¿Qué pasó en mi infancia que me ha formado a ser la persona que soy hoy? En Aprender Conciencia, invito a especialistas y expertos en todo lo relacionado con el impacto que tuvo la infancia en nuestras vidas. Soy María Diego y te invito a escucharme cada semana. Bienvenidos al episodio 23 del podcast de esta sexta temporada. Tengo como invitada a Cintia González para platicar de Gene Keys. Es una herramienta de autoconocimiento. Yo la conocí de la mano con Human Design. Ahorita nos va a platicar un poco cómo se entrelazan. Si nunca has oído hablar de esto, si no crees en esto, si es la primera vez que escuchas el término, quiero que te quedes, que escuches a Cintia porque es experta en esto y además lo lleva enfocado a negocios, como que ayuda a las personas a través de sus propios Gene Keys a implementarlo en su negocio para exponenciarlos, saber por dónde ir, tener mucho más alcance, como que lograr tus metas a mediano, corto y largo plazo a través, supongo que es un tema muy de la mano de Human Design, no sé, el tipo de energía que tienes, cómo generarla, cómo mantenerla, qué te hace sentir bien, es que todo regresa a eso. Si aprendes a escuchar qué se siente bien, es por ahí. Si no, eso es como que tu cuerpo diciéndote, muévete, cámbiate, ahí no es por ahí. Todas las herramientas que nos sirvan para conocernos más y para empezar a escuchar nuestro cuerpo y tomar decisiones desde ahí, no tanto desde la mente y desde lo racional que muchísimas veces nos limita. Entonces, Cintia, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias por la invitación. Este tema a mí me fascina, el de los Gene Keys, alineado mucho al tema de lo que hacemos con negocios. Entonces, yo soy mentora de negocios holísticos, utilizo herramientas tales como diseño humano y Gene Keys, porque me encanta unir la parte de no solamente utilizar estrategias, como estrategias que a veces nosotros conocemos en negocio, pero también unirla con la parte energética. Entonces, una de las herramientas que a mí me encanta más que nada es el tema de los Gene Keys, porque los Gene Keys y el diseño humano están muy interrelacionados. El diseño humano es esa parte donde tú empiezas a conectar con tu energía, con tu potencial, para empezar a tomar acción, para empezar a moverte, pero desde un lugar muy tuyo. Los Gene Keys es este proceso donde tú empiezas a conocerte para sacar ese potencial a la luz. Entonces, es como decir, ok, cuando hablamos de diseño humano, hablamos mucho de todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestra vida, que luego tenemos que empezar a desaprender para como que alinearnos nuevamente con quién somos. Gene Keys te da ese camino, ese proceso desde un lugar muy compasivo, para que tú empieces a reaprender estas cosas, pero siendo consciente de tu manera de operar. Entonces, les voy a poner todo un ejemplo con esto para que puedan entenderlo de una manera mucho más simple. Primero, los Gene Keys obviamente vienen desde tu fecha de nacimiento. Sacas tu gráfico de Gene Keys, salen varias bolitas en el mapa, pero estas bolitas realmente lo que muestran es cómo nosotros transitamos un camino desde un lugar de calma. Entonces, creo que todos hemos sido muy conscientes de la parte de cómo nuestro sistema nervioso muchas veces entra en este estado de lucha o huida cuando se siente alterado, ¿verdad? Es como que sucede de que hay un depredador, entre comillas, que se enfrenta a nosotros y luego nosotros entramos en este estado de y como que o nos escondemos o nos peleamos. Entonces, en negocios, a mí como me gusta ver esto, es, digamos que estás haciendo un lanzamiento, digamos que estás queriendo vender una de tus ofertas y al día 2, digamos, de tu lanzamiento no se vende algo. Inmediatamente el cuerpo siente como que está al acecho de algo, no es como que está en defensa, es nadie se metió a mi programa. ¿Y qué hacemos? Si nos escondemos es voy a cancelar mi lanzamiento, ya no quiero saber más, no voy a salir, me voy a esconder. Porque obviamente hay un miedo al rechazo, obviamente hay un miedo de que no tenemos lo suficiente para salir al frente o que nadie nos está viendo. O si nos peleamos, ¿qué hacemos? Empezamos a forzar. Entonces empezamos a ser más pushy. Entonces empezamos como que, ya, ahí tienes este bonus y voy a bajar el precio y empezamos como que a forzar la venta. Y eso de ahí es nuestro sistema nervioso así al acecho, como que alterado, porque quiere obviamente un resultado, pero lo está haciendo desde un lugar desregulado.
Cuando nosotros conocemos cómo nos desregulamos, somos capaces y somos conscientes de entonces conocer a lo que nos detona y empezar a sentir, ok, si es que esto es lo que me detona, ¿qué es lo que me potencia? Entonces entramos a ese estado de calma interno porque el resultado igual va a suceder. Entonces yo tengo un lanzamiento y veo que no estoy teniendo ventas al segundo día, puedo sentir mi cuerpo nuevamente en ese estado alterado y luego puedo decir, hey, tranquila, porque yo conozco cuál es mi potencial. Tengo un mapa, que son mis jinkies, que me dicen cuál es mi potencial. Si este es el lado donde está desregulado, este es el lado regulado. Y cuando está regulado, tengo la capacidad de salir al frente y vencer cualquier depredador que se me enfrente. Entonces, de alguna manera los jinkies nos ayudan a ser más conscientes en nuestro proceso, ser más compasivas con nosotras, ser más compasivas con lo que nos estamos enfrentando y luego con eso empezar a sacar todo el potencial que realmente tenemos y que había estado escondido, porque usualmente, ¿qué hacemos? Solo conocemos la mitad de la historia, solo conocemos la mitad de nuestra historia, conocemos la parte que se siente alterada y no conocemos lo que hay detrás. Entonces, con este mapa ahora tienes esa capacidad de avanzar, de salir al frente desde un lugar mucho más tranquilo. ¿Siempre viene de la fecha de nacimiento? Siempre viene la fecha de nacimiento. Es un código energético que está muy marcado con la fecha, o sea, el día donde naciste, el lugar donde naciste, la hora, porque tiene mucha influencia planetaria. Entonces, los planetas influyen mucho en nuestra energía, activan ciertas cosas en nosotros y eso es lo que saca al frente la estructura de nuestro mapa. O sea que también tiene un poco de numerología. Está ligado, ahí sí yo te podría decir, yo no soy muy experta en numerología, pero sí he tenido clientas que obviamente son numerólogas y me dicen, wow, está muy de la mano, wow, dicen como que cosas muy similares. Y eso es lo bonito, porque si te das cuenta, no importa qué herramienta tú escojas, al final tú te das cuenta, la única manera que tú puedas salir al frente y poder ver todo esto en la realidad es porque tú te atreves a ir por ello. Entonces tienes todas estas herramientas a tu disposición. Cualquiera te puede decir una historia muy similar, pero siempre y cuando tú estés dispuesta a salir con valentía y con coraje, a vencer esos miedos y salir al frente y verlo en la realidad. ¿Y cómo lo puedo usar como herramienta de autoconocimiento? Más allá de mi fecha de nacimiento, si digo, necesito hacer un lanzamiento este año, me puede ayudar para saber cuál es la mejor fecha para hacerlo. Es que acá es donde nosotros empezamos a recaer en que no es que voy a ver cuál es la mejor fecha para mí, sino voy a ver el qué tengo yo para saber afrontarlo independiente de la fecha. Ok. Por ejemplo, y esto es lindísimo porque cuántas personas a veces no escuchan, ¿no? Es como que no hagas lanzamientos en Mercurio retrógrado, porque Mercurio retrógrado tiene esto, 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 y tú dices, pero yo tengo la capacidad de poder afrontar incluso lanzando en Mercurio retrógrado. Dicho sea de paso, cuando yo hice mi cambio de nicho y empecé a enfocarme en negocios y lo primero que yo decidí sacar fue algo que ya quería sacar hace mucho tiempo, que era la formación en Jinkies. Yo lo lancé en Mercurio retrógrado y fue y salió y fue un hit y fue un boom, y literal desde ahí no he parado en términos de lo genial que me está yendo a mí con mi negocio. Entonces, ¿en qué recaigo? No recaigo en fechas, no recaigo en cuándo es el mejor momento, sino en saber de que así sea o no sea el mejor momento, qué tengo yo y cómo estoy enfrentándome a la situación. Nosotros tenemos esa capacidad y eso es lo que nos enseñan los Jinkies. ¿Por qué va tan de la mano con diseño humano? Si yo, o sea, ¿qué relación tiene con el tipo de energía que tengo? Haz de cuenta, yo soy generador. Entonces, ¿qué Ya, dice en Jinkies? en Jinkies cuando tú lo ves es muy similar. ¿Por qué? Porque cada uno de los Jinkies está correlacionado con las puertas de diseño humano.
Entonces yo puedo decir, ok, tengo el Jinky 35, que es la misma puerta 35 en diseño humano, que también se encuentra en el centro de garganta, basado en el diseño humano. ¿Cómo yo interrelaciono tanto diseño humano con Jinkies? Por ejemplo, en tu caso que tú dices, ok, yo soy generadora, yo vengo a escuchar a mi centro sacral, yo vengo a escuchar mi sacro y que me dé esas respuestas del sí y el no. Tu sacro, o sea, es una respuesta corporal, pero para que tú puedas escuchar a tu cuerpo y puedas confiar en tu cuerpo, tú tienes que primero conectar hacia adentro. Pero si tú estás en la mente, no importa cuánto tu sacro te hable, no lo escuchas. Los Jinkies entonces acá es donde te ayudan. ¿Para qué? Para que tú empieces a escuchar a tu cuerpo y confiar en tu cuerpo. Porque entonces tú dices, tengo que hacer, quiero continuar de repente con este lanzamiento, quiero crear este programa. Y tu sacro te dice, sí, hazlo. Pero tu mente dice, ay, pero es que no, la vez pasada no me fue tan bien. No. Tus jinkies te dicen, ok, este es el camino para que empieces a escuchar a tu cuerpo. Es cuando no escuchas a tu cuerpo, esto es lo que sucede. Cuando escuchas a tu cuerpo, ese es el comportamiento que tienes. Entonces está muy ligado con cuál es el comportamiento usual que tú sueles tener cuando te escuchas y cuando no. Y eso te permite a ti ser consciente de decir, ok, por ejemplo, cuando yo no me escucho, entonces estoy actuando, digamos que empiezo a dudar de mí, es uno de mis jinkies, empiezo a dudar de mí, empiezo a dudar de mi capacidad. Entonces yo ya sé y saco al frente, estoy sintiendo duda, ajá, eso es cuando no me escucho. Entonces regreso nuevamente hacia adentro, empiezo a escuchar a mi cuerpo, ¿qué me está diciendo? Entonces, para nosotros poder escuchar al cuerpo y alinearnos por eso con el diseño humano, es bueno conocer nuestros jinkies, porque tus jinkies te lo dan como que todo el panorama. Desde, en terminología de los jinkies, se conoce como sombra, es la expresión en la más baja frecuencia, que es la expresión del miedo, y la expresión de tu don, de tu siddhi, que es la más alta frecuencia, que es esa frecuencia de iluminación, que es cuando tú confías en ti y confías en la vida, el universo, Dios, como lo quieras llamar. Entonces, esta expresión de miedo y de confianza son dos polos opuestos que los jinkies te dicen, cuando estás en miedo te comportas así, cuando confías te comportas así. El conocerlo es lo que te permite decir, wow, ok, sí, ya lo veo, ya lo siento, estoy conectando conmigo. ¿Qué quiere decir el tipo de energía 5-1? ¿Ves que hay? Perfil, el perfil. El perfil, eso. Ya. En Jinkies también lo ves, porque es como nuevamente, o sea, las activaciones planetarias son las mismas. Entonces, si tú tienes, por ejemplo, un perfil 5-1, en términos de diseño humano, ¿qué significa? Que la Tierra y el Sol están, o sea, la posición del Sol y la Tierra en el momento de tu nacimiento caía en una fecha específica que activa en ese 5 es una línea. Existen 6 líneas en diseño humano, existen 6 líneas en Jinkies. Está activando esa línea 5. Entonces, en Jinkies, esa línea 5 tiene una connotación también similar. ¿Esto qué significa? Tiene una característica, se llama como un arquetipo, por así decirlo. Entonces, el arquetipo, el 5, es más donde tú lo puedes ver de una forma muy consciente, es lo que está al frente. El 1, ese 1 que tú ves después, del 5/1 en el perfil, ese 1 es más del cuerpo. Entonces, en Jinkies, este 1 lo que te enseña es cómo tú puedes volver a ti. ¿Qué es lo que te trae de regreso a casa? Y a casa es el cuerpo. ¿Qué es lo que te centra a ti? ¿Qué es lo que te enraiza? ¿Qué es lo que te pone los pies de nuevo en la tierra? Entonces, el 5 es como tú lo expresas hacia afuera, como tú expresas todos tus dones, todo tu potencial, cómo lo expresas hacia afuera, y tu 1 es como tú regresas a ti, como tú regresas a casa, cómo te sientes más estable. Entonces, tiene una connotación similar, pero nuevamente está más relacionada contigo como persona. Y entonces las mentorías o las asesorías que das, ¿qué abarcas? ¿Qué información necesitas del cliente y qué abarcas tú?
Entonces, como yo lo tengo todo enfocado a nivel de negocios, las mentorías que yo hago son justamente para ayudar a mis clientes a que puedan crear ecosistemas de negocios que sean fluidos, que sean simples. Para mí mucho es el tema de la simplicidad. Yo además soy proyectora en diseño humano, entonces para mí es cómo me la puedo hacer más fácil, cómo lo puedo hacer súper eficiente, donde yo no tenga que estar constantemente haciendo cosas. Pero eso, ¿por qué? Porque va muy ligado al tema de crear espacio, que tengas libertad en hacer las cosas que decides hacer. Entonces, cuando yo trabajo con mis clientes, obviamente lo primero que yo hago es pedir fecha de nacimiento siempre, y de ahí es empezar a llenar un formulario donde entonces ellas me empiezan a contar un poco más de su negocio, qué han estado haciendo, cómo lo han estado llevando, cuál es el principal reto que ellas tienen en su negocio en este momento. Y cuando empezamos las asesorías, lo primero que yo hago es ver si yo veo su tipo energético en diseño humano, si son proyectoras, generadoras, manifestadoras, reflectoras. De ahí yo veo sus jinkies. Sus jinkies, lo primero que yo empiezo a ver, en los jinkies tienen tres partes, por así decirlo. Es un mapa que tiene como que tres recorridos. El primer recorrido es mucho nuestra expresión natural, cómo nos enfrentamos a retos, cómo nos estabilizamos, cómo nos sentimos seguras. La segunda parte tiene mucho que ver con el empezar a abrir nuestro corazón, empezar a bajar nuestras defensas. Entonces, cómo ya no nos estamos defendiendo frente a, por ejemplo, en mi caso con lo que es negocios, cuando un cliente no te paga, cuando un cliente no asiste a las llamadas, cuando cualquier situación donde tú incluso a qué tipo de cliente estás atrayendo y cómo decides bajar tus barreras para generar el servicio que vienes a servir, o sea, el que vienes a ofrecer, porque todos venimos a servir, o sea, ese es el servicio que venimos a traer. Y la tercera parte ya es, ok, una vez que tú confías en ti, confías en todo lo que tú haces, te sientes estable, has bajado tus barreras, quieres servir, entonces ahora es cómo lo expresas, cómo empiezas a hacer de servicio, con qué personas, qué tipo de soluciones tú provees basando en tu propia experiencia. Entonces, cuando yo trabajo con mis clientes, dependiendo de dónde ellos están, lo primero que yo hago es abrir sus gráficos para ver qué me está diciendo el gráfico versus los retos a los que ellos se enfrentan. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener clientes que tal vez, no sé, que tal vez ahorita no están teniendo, han estado atrayendo personas que tal vez no quieren invertir lo que ellas están ofreciendo en el precio que están ofreciendo. Y es, ok, ¿qué historias te cuentas respecto a eso? ¿Estás poniendo, estás respetando tus límites o no? Porque entonces uno puede decir, ay, no, nadie me lo paga, entonces voy a bajar mis precios. Entonces baja los precios y luego es, ok, ¿a quién atraes cuando tú no respetas tus propios límites? ¿Y de dónde viene el no respetar tus límites? Y es partes específicas de gráficos donde te hablan de eso. Entonces, para mí es muy intuitivo. No es que siga un camino exacto con cada una de mis clientas, es dependiendo de la situación en la que ellas se enfrentan. Yo cojo su gráfico y con eso yo puedo orientarlas y guiarlas para luego empezar a estructurar mejor. Y, ok, en este caso hay que poner límites y hay que establecer esos límites, hay que poner contratos, hay que respetar contratos en sus procesos creativos también. Entonces, ok, ¿qué es lo que tiene esta clienta? Que puede que tenga un servicio similar que la otra clienta, pero cada una tiene una expresión diferente y lo sacamos al frente. Qué bien. ¿Cómo, obviamente das consultas en línea a cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, sí, eso es lo bonito de hacer estos negocios online, es poder hacerlo en todas partes del mundo. Tengo clientes que están en, bueno, yo ahorita estoy acá en Europa, tengo clientes que están en España, que están en Alemania, tengo clientes que están en Estados Unidos, México, Perú, lo bonito de poder estar, sí. Sí, en todos lados. Entonces no hay excusas. Dinos, porfa, algún libro que recomiendes para las personas que quieren conocer un poco más antes de agendar la sesión o que están un poco escépticas y quieren entender un poco el fondo de todo esto que platicas, del tipo de energía, sobre todo, como para que les haga clic y empezar a conocerte, porque es información que por más que no, que hoy estés escuchando esto y en la vida habías escuchado de qué tipo de energía tienes, tu perfil, Jinkies y demás, cuando lees la descripción, con algo te identificas. No, por algo es tu fecha de nacimiento, por algo es el momento en el que naciste, la hora, como tú dices, incluso muchas veces el lugar, ¿no? Entonces, todo eso influye y dice muchísimo de tu personalidad, de quién eres. ¿Hay algún libro que sea como básico o para las personas que quieran empezar a conocer de esto?
Les voy a ser completamente honestas, el libro que hay de Gene Keys es bien denso, es bien denso. Eso, el autor sigue vivo, les recomiendo ver más bien sus charlas, creo que tiene charlas las pueden encontrar en YouTube, las pueden encontrar en la página misma de genekeys.com. Creo que hace poco estuvo en la plataforma de Gaia.com, sí, estuvo ahí, dio un streaming ahí, entonces quienes tengan también suscripción ahí pueden verlo, porque la manera como él lo explica y como él lo muestra, creo que en esos videos nos resuena bastante. El libro de los Gene Keys, ese es justo el libro de los 64 códigos, hay 64 igual que en diseño humano. Es muy denso, muchas de mis clientas me dicen que no lo pueden leer porque es bastante. Entonces, lo que yo les recomiendo más que coger tal vez el libro es, primero, bueno, escuchar cualquiera de sus charlas. Segundo, es entrar a la misma página de jinkies.com, sacar su perfil. Cuando ustedes sacan el mapa de los Jinkies, como que de una forma de regalo les dan como que un párrafo de sus 4 dones principales, que es justo de esa primera secuencia que yo les estaba hablando, que era como que cómo enraizarte más en ti, cómo tener más confianza en ti. Entonces les da como que 4 párrafos de descripción de ustedes mismos. Entonces tal vez el leer eso las invita a conocer un poco más qué información te dan los Jinkies. Los Jinkies, como les dije, ¿no? Les va desde cómo, o sea, cuál es el miedo, cómo se presenta para ti este miedo, en lucha y en huida, te dan las dos versiones, y cómo sobrellevarlo porque te muestra tu potencial, te muestra lo que eres capaz de hacer cuando tú elevas tu frecuencia energética, cuando expresas ese don. Entonces te muestra el otro lado de la moneda, como le dije, en mi caso, por ejemplo, yo tengo la sombra de la confusión, y la sombra de la confusión, si es que yo me quedo en esa confusión, no avanzo, me quedo estancada, me siento desestabilizada, se siente pegajoso en mi cuerpo. Pero yo ya sé que cuando hay confusión es porque del otro lado hay iluminación, hay imaginación. Es el salir de tal vez como que esta jaula emprisionada a veces donde uno está, donde dice no veo la salida, y es como que ver todo lo que es posible. Entonces, para mí esto es muy genial porque yo eso es lo que utilizo con mis clientes, ese es mi propósito, yo soy como un faro para ellos. Entonces, cuando ellos se sienten como que no encuentran el camino, yo los ilumino. O sea, esa iluminación que primero yo la transité en mí, ahora yo los ilumino y los ayudo a ver. Entonces, conocer esos 4 es ese punto inicial. Si quieren conocer igual un poco más de todo esto, yo tengo un par de clases que dicté gratuitas, están en mi perfil, si es que las quieren, en mi perfil en Instagram. Si también las quieren ver para conocer un poco más en detalle lo que les he explicado el día de hoy, porque el camino de conocerte, el camino de saber cómo tú te comportas en situaciones donde a veces sientes esos miedos, el conocer incluso cómo se presentan estos miedos para ti, te ayuda a que cada vez seas más consciente del proceso y te permitas alcanzar tus metas, te permitas alcanzar y llegar a donde tú quieres llegar. Entonces, si antes tu comportamiento era esconderte y al día 2 de tu lanzamiento cerrar puertas, meterte en un hoyo y decir, ya no quiero saber nada más, ahora que eres consciente, entonces dices, yo ya sé que este es mi miedo al rechazo. Tengo una clienta que justo este era el tema, y es como que ya soy consciente de mi miedo al rechazo y ahora lo puedo ver, puedo abrazar ese miedo al rechazo, le puedo hablar, porque es hablarte a ti mismo al final, ¿no? Es un, hey, tú ya tienes todo lo que tú requieres, estás a salvo, y con eso seguir adelante y llegar a lo que tú quieres llegar. ¿Cómo buscamos los videos que dices en YouTube? En YouTube puedes buscar Gene Keys o Richard Rudd. Richard Rudd es el autor de los libros, es el que, es más, él estudió con Ra Uru Hu. Ra Uru Hu es el que armó el sistema de diseño humano. Richard Rudd trabajó con él y luego él fue el que fundó los Gene Keys. Entonces pueden buscar, te lo puedo poner acá en el chat si quieres para que lo puedas ver. Es Richard Rudd. Y puedes buscar Richard Rudd, puedes buscar Gene Keys, y las charlas que él da es justo como que una... Yo lo he sentido así, hay personas que sienten que él es poeta, entonces hay gente que dice como que a veces lo siente muy etéreo, pero es un abracito, es un apapacho lo que sientes cada vez que él habla, al menos eso es lo que yo siento.
es una manera muy bonita de empezar como que a conocer más nuestra forma de ser, el cómo actuamos, cómo reaccionamos, y no solo nuestro negocio, ¿no? O sea, obviamente mi enfoque es negocio, pero hay, a las clientas, por ejemplo, con las que yo les enseño este sistema, porque al final yo tengo una certificación sobre esto, ellas lo trabajan en temas de pacto de almas, de relaciones, en temas de, tengo coach de migraciones que también lo ve como tus saboteadores que no te permiten adaptarte a tu nuevo lugar, o sea, hay muchos enfoques porque al fin y al cabo es cómo tú estás comportándote en tu día a día. Sí, en todos los aspectos. Por eso es una herramienta de autoconocimiento. O lo enfocas Exacto. a tu negocio o a tus relaciones o a tu familia, ¿no? Exactamente, exactamente. O sea, yo tengo los gráficos de mi hija, tengo el gráfico de mi esposo. Es entenderlos mejor también a ellos. O sea, yo a veces tengo el de mi hija y yo sé de dónde viene su forma de ser, sé lo que ella está tratando de querer expresar, entonces no me interpongo en el camino a eso. Y eso es lo más bonito, porque entonces ya no solo somos compasivos con nosotros, somos compasivos también con los demás, entendemos que es parte de su proceso, dejamos de juzgarnos, dejamos de juzgar a los demás. Y en verdad eso es lo que al final nos permite como que vivir de una manera mucho más armónica, mucho más tranquila. Cintia, mil gracias. ¿Cómo te pueden encontrar en redes sociales? Me encuentran en Instagram rebel.canvas. Bueno, prácticamente esa es la única red social que tengo porque proyectora manejo una sola y ese es mi mundo. Ok. Me encuentran ahí en Instagram en @rebel.canvas. Rebel Canvas es literal mi casa, es mi casa virtual, es la expresión de mi ser, es todo lo que yo soy, es ese sistema rebelde anti todo lo que nos han enseñado. ¿Qué reglas? Antirreglas, literal, es conocerte y decir, ¿sabes qué? Vamos a empezar con el canvas en blanco y vamos a pintarlo de los colores que queramos. Eso, al final esa es la expresión de lo que venimos a hacer. 100%. Y para las personas que se metan a su perfil van a ver cómo es la más auténtica. Lo que ven ahí es la persona que es, se nota. Sí, tal cual. Qué lindo, Sí, muchísimas gracias. gracias a ti, te mando un abrazo. Mm, chao. Besos, bye.